Desde los tiempos más remotos, cuando la humanidad apenas comenzaba a establecerse en grupos junto a ríos y lagos, el agua ha sido una constante compañera. No solo servía para beber y pescar, sino que también planteaba un desafío irresistible, la posibilidad de cruzar al otro lado. Cada río, cada lago y cada costa eran una puerta que separaba a las personas de nuevos territorios por descubrir, nuevos recursos por obtener y nuevos horizontes por explorar. Fue en ese impulso por expandirse que nacieron los primeros intentos de navegar. Nuestros ancestros entendieron que un simple tronco podía flotar y servir como apoyo para cruzar distancias cortas. Pronto, la curiosidad y la necesidad agudizaron el ingenio humano. Comenzaron a tallar los troncos por dentro para que fueran más estables y pudieran transportar carga o personas sin hundirse. También aprendieron a amarrar varias maderas entre sí, utilizando fibras naturales, para crear balsas que pudieran soportar más peso. Así, sin planos ni herramientas sofisticadas, solo guiados por la observación y la experiencia, aparecieron las primeras embarcaciones primitivas. Estas rudimentarias creaciones marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad, porque por primera vez los seres humanos lograban moverse por el agua con control, ampliando su alcance más allá de la tierra que pisaban. Con el paso del tiempo, la humanidad perfeccionó aquellas primeras embarcaciones rudimentarias. La simple idea de flotar sobre un tronco evolucionó en algo más avanzado, la canoa. Esta sencilla pero revolucionaria embarcación nació cuando alguien tuvo la idea de vaciar un gran tronco desde dentro, utilizando fuego y herramientas de piedra, para hacerlo más ligero y más fácil de maniobrar. La canoa, que podía ser dirigida con una rama o una rudimentaria pala, ofrecía mayor estabilidad y permitía a los humanos llevar provisiones, pescar más lejos de la orilla e incluso transportar a varias personas. Así, por primera vez, los ríos y lagos se convirtieron en carreteras naturales, y las comunidades empezaron a moverse con mayor libertad entre un lugar y otro. Mientras tanto, en otras partes del mundo, distintas culturas inventaban sus propias versiones, desde las balsas hechas con juncos entrelazados en Egipto y Mesopotamia hasta las pequeñas embarcaciones hechas con pieles tensadas en madera en zonas más frías. Cada sociedad, adaptándose a su entorno y a los materiales que tenían a mano, encontró su propia manera de surcar las aguas. En este momento clave, el viaje por agua ya no era solo una proeza excepcional, sino una herramienta que mejoraba la pesca, facilitaba el comercio y ampliaba el alcance de los grupos humanos. Sin saberlo, esos pueblos pioneros acababan de sentar las bases para una historia que nos llevaría mucho más lejos de lo que jamás habían imaginado. Durante milenios, navegar por ríos y lagos ya era todo un logro, pero la verdadera gran prueba llegó cuando el ser humano decidió enfrentarse al mar abierto. En algún momento, entre el Neolítico y la Edad de Bronce, pueblos costeros comenzaron a atreverse a salir más allá de las bahías tranquilas y adentrarse en las aguas desconocidas. Impulsados por la búsqueda de nuevos recursos, el comercio y el ansia de exploración, los primeros barcos marítimos fueron una evolución natural de las canoas y balsas. Sin embargo, surcar las olas del mar requería algo mucho más sólido y bien construido. Así nacieron las embarcaciones más largas y estables, ensambladas con varias tablas unidas entre sí mediante cuerdas de fibra vegetal o estopa, y selladas con resinas para que no entrara el agua. Algunas culturas, como los antiguos egipcios, lograban fabricar barcos largos y ligeros con madera traída de lejos, y que usaban para navegar por el Nilo hasta llegar al Mediterráneo. Pero los avances no se quedaron ahí. En paralelo, otros pueblos costeros, como los fenicios, perfeccionaban las primeras velas rudimentarias hechas de tela o fibras entretejidas. Estas velas montadas sobre un simple mástil cambiaron para siempre la forma de navegar. Ya no solo dependía todo de la fuerza del remo o la corriente, ahora también podía aprovecharse el poder del viento para recorrer distancias más largas y con mayor rapidez. En ese momento, nacía una nueva etapa para la humanidad,
la posibilidad de que los barcos fueran mucho más que un simple transporte, convirtiéndose en vehículos para intercambiar culturas, expandir civilizaciones y abrir rutas que antes parecían imposibles. Fue el primer paso hacia la era dorada de la navegación, que transformaría por completo el destino del mundo. A medida que pasaban los siglos, los pueblos que habitaban las costas entendieron que el mar no solo era un desafío, sino también una oportunidad inmensa. Civilizaciones como Egipto, Fenicia, Grecia y Roma se dieron cuenta de que quien dominaba las aguas, dominaba también el comercio y el poder. Por eso, en los astilleros antiguos nacieron embarcaciones cada vez más rápidas, resistentes y versátiles, capaces de llevar carga, soldados y viajeros a distancias que antes parecían imposibles. Los egipcios, por ejemplo, perfeccionaron sus barcos con tablas de madera cosidas entre sí mediante cuerdas de fibra, y usaban remos largos y velas simples para remontar el Nilo y navegar por la costa mediterránea. Más al norte, los fenicios, considerados los mejores navegantes de su tiempo, exploraban todo el mar Mediterráneo en sus robustas galeras, estableciendo rutas que unían puertos distantes y convirtiendo el mar en una auténtica autopista comercial. Los griegos y los romanos también aportaron su ingenio. Construyeron trirremes y quinquerremes, embarcaciones largas y estrechas que combinaban decenas de remeros sincronizados con velas cuadradas para aprovechar el viento. Estas naves les permitieron guerrear, comerciar y explorar más allá del horizonte. Por primera vez, los barcos ya no eran simples vehículos para pescar o cruzar ríos, sino auténticas máquinas de expansión que marcaron el destino de imperios enteros. En esta etapa, el mar pasó de ser una barrera peligrosa a convertirse en un puente entre pueblos y culturas. Gracias a los barcos, bienes como trigo, vino, metales, especias e ideas viajaban por todo el mundo conocido, entremezclando civilizaciones y sembrando la semilla de una historia global. Tras la caída de los grandes imperios antiguos, el mundo entró en la Edad Media, una época en la que los mares cambiaron su rol y los barcos evolucionaron todavía más. En el norte de Europa, los vikingos construyeron sus famosos drácars, embarcaciones alargadas y ligeras, capaces de surcar tanto ríos poco profundos como los agitados mares del Atlántico Norte. Con estos barcos, no solo saquearon y comerciaron, sino que también exploraron tierras lejanas como Islandia, Groenlandia e incluso las costas de América del Norte, siglos antes que Colón. En paralelo, en el Mediterráneo, los pueblos italianos y bizantinos perfeccionaban las galeras mercantes y militares, y en el mundo islámico, los doos, embarcaciones ligeras con una vela latina triangular transportaban especias, seda y conocimientos entre Oriente y Occidente. Por su parte, en Asia, los chinos ya dominaban barcos grandes y estables, como los juncos, que llevaban preciadas cargas por los mares del sudeste asiático. A medida que avanzaba la Edad Media, los barcos ganaban altura y capacidad de carga. Se incorporaban nuevos elementos como timones en la popa, velas más grandes y cascos más robustos. Fue una época en la que la navegación pasó de ser una habilidad local a una auténtica herramienta para la expansión y la riqueza. Los mares ya no eran solo obstáculos, sino rutas seguras para comerciar entre continentes, intercambiar culturas y propagar saberes que darían paso a una nueva era, la de los grandes descubrimientos. Con la llegada del siglo XV, el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Fue la época dorada de la exploración, cuando los europeos decidieron lanzarse al océano abierto en busca de nuevas rutas comerciales, tierras desconocidas y tesoros lejanos. Para lograrlo, necesitaron barcos mucho más grandes y resistentes que los que hasta entonces habían surcado los mares interiores. En los astilleros ibéricos nacieron las carabelas y las naos, embarcaciones más robustas que combinaban velas cuadradas para atrapar los vientos del Atlántico y velas latinas que les daban agilidad para maniobrar. Gracias a estos avances, navegantes como Cristóbal Colón, Vasco da Gama y Fernando de Magallanes se atrevieron a cruzar océanos enteros, trazando nuevos mapas y ampliando el mundo conocido. Los galeones españoles, por su parte, fueron verdaderas fortalezas flotantes,
Barcos grandes y pesados, armados con cañones para defenderse y con bodegas enormes para almacenar oro, especias y mercancías. Estas naves no solo conectaban Europa con África, Asia y América, sino que también revolucionaban la economía global, entrelazando culturas y estableciendo imperios que durarían siglos. En esta época, el mar ya no era solo un espacio para comerciar o guerrear entre pueblos vecinos. Era el camino para explorar los límites del planeta, llevar historias, lenguas y conocimientos a nuevos territorios, y transformar a la humanidad entera para siempre. A medida que el mundo entraba en el siglo XIX, una nueva revolución estaba en marcha, y con ella, una transformación que cambiaría para siempre la historia de los barcos, la llegada de la máquina de vapor. Por primera vez, las embarcaciones ya no dependían solo del viento o los remos. La fuerza del vapor les permitió navegar con mayor velocidad, estabilidad y puntualidad, sin importar si el clima ayudaba o no. Los primeros barcos de vapor, como el famoso Clermont en el río Hudson, demostraron que la tecnología podía imponerse a la naturaleza. Con chimeneas que lanzaban humo y ruedas laterales que agitaban el agua, estos barcos cambiaban por completo la experiencia de navegar. Lo que antes tomaba días podía hacerse en una fracción del tiempo, y poco a poco los veleros fueron perdiendo protagonismo en las principales rutas fluviales y marítimas. Esta innovación impulsó el comercio y la expansión colonial a niveles nunca antes vistos. Los transatlánticos que surcaban el Atlántico entre Europa y América acortaban distancias y llevaban a miles de migrantes en busca de una nueva vida. Al mismo tiempo, los navíos militares, ahora impulsados por vapor y más tarde por diésel, se convirtieron en máquinas imponentes que redefinieron el poder naval. Así, los barcos entraban en la modernidad. Atrás quedaba la imagen del navegante que dependía del viento. Ahora la tecnología humana dominaba los mares y abría paso a una nueva era en la que los barcos serían más grandes, más rápidos y más poderosos que nunca. Durante el siglo XX y hasta hoy, la evolución de los barcos ha seguido un rumbo impresionante. Con el uso del acero en lugar de madera, los barcos ganaron una resistencia y durabilidad sin precedentes, y la propulsión pasó del vapor al diésel y a potentes turbinas. Los antiguos veleros y vapores dieron paso a transatlánticos colosales como el Titanic, y después a portacontenedores que cruzan los océanos con miles de toneladas de carga, impulsando la economía global. La tecnología transformó por completo la navegación. Aparecieron los radares, los sistemas de GPS y los potentes equipos de comunicación que permiten a los capitanes conocer la posición exacta del barco en tiempo real, prever tormentas y planificar rutas seguras. Además, nacieron los cruceros modernos, auténticas ciudades flotantes que ofrecen lujo, entretenimiento y comodidad a miles de pasajeros que navegan solo por placer. Hoy en día, los barcos son más diversos y especializados que nunca, desde petroleros gigantes hasta buques científicos que exploran las profundidades del océano, pasando por portaaviones que representan el poder militar de las grandes potencias. Incluso hemos visto los primeros barcos autónomos, dirigidos por inteligencia artificial, que empiezan a abrir paso a un futuro donde la navegación sea más eficiente, segura y sostenible. Desde los primeros troncos tallados por manos ingeniosas hasta los enormes buques que hoy recorren los océanos, la historia de los barcos es un viaje a través del tiempo y la creatividad humana. Cada innovación, cada desafío superado, nos ha permitido explorar nuevos horizontes, comerciar entre culturas y comprender mejor el planeta que habitamos. Los barcos han sido, y seguirán siendo símbolo del progreso, la aventura y la conexión entre pueblos, porque cuando miramos al mar, vemos mucho más que agua, vemos el reflejo del ingenio y la determinación que nos han llevado a navegar cada vez más lejos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del origen de los barcos. Si te ha gustado este viaje, suscríbete a Historia en Bits para descubrir más historias que nos unen a todos. Nos vemos en el próximo video.